módulo 5, el de Ethereum. Ethereum, interesante también. Muchas cositas. Tanto me llamó la atención fue mucho lo de los usos que se les, la usabilidad que tiene Ethereum. Ush, ¿cuántas se nombraron? Como 20 y pico. 20, apunté yo acá. 20 modos de uso de Ethereum. Y, y el modo de la estrategia para invertir en Ethereum también. Muy chévere. De ahí me surgió una pregunta. Mm, Esos... Espera, leo porque no... ¿Eso es que ahora no me entiendo yo. Ah, ya. Los contratos, hablando acerca de los contratos que se hacen con Ethereum. Por ejemplo, se hablaba acerca de la compra de una casa, de un bien raíz. Y decía que estaba el comprador, el contrato como tal en la blockchain y el vendedor. Entonces, que eso él colocaba el dinero acá, el contrato acá y automáticamente hacía el traspaso. Pero entonces la pregunta es, ¿esos contratos están ya prescritos o se hacen al momento del negocio o la transacción por las partes involucradas o por una sola de ellas? Buena pregunta, más. Esos contratos, por ejemplo, los hacen programadores de blockchain, ¿sí? Que elaboren contratos inteligentes. Entonces, haz de cuenta que es como si fuera en la notaría, que en la notaría hay personas que elaboran el contrato, ¿no? ¿Cierto? O bueno, lo autentican. Pero hay, digamos que abogados, por así llamarlo, que elaboran contratos. Bueno, en blockchain es como programadores que elaboran el contrato, pero digitalmente. Y con esas reglas y el cual billetera, o sea, todo eso para que se haga, digamos que el traspaso a las billeteras. Por ejemplo, fíjate aquí algo. Por ejemplo, vamos a poner acá. Ok. Por ejemplo, en la blockchain de Ethereum, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, acá, ¿no? 1595 contratos. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer el Improcon. Por ejemplo, este es un contrato, ¿verdad? Que aquí arriba dice contrato. Entonces, aquí, esto, ellos lo elaboran con tiempo, ¿sí? Entonces, aquí están todas esas reglas, por así llamarlo. ¿Sí? Todas. Entonces, está el código, el contrato, ¿sí? Fíjate que aquí dice código, leer contrato, escribir contrato. Entonces aquí en leer contrato, el balance es donde va a ser, digamos que, una billetera que se va a poner acá. Y como que la persona que lo va a reclamar, ¿cierto? Parece otra billetera. Esto ya está predeterminado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira aquí dice escribir contrato, ejecutar, bytes, todo. Y aquí todo el código antes de leerlo, ¿verdad? Entonces cuando uno ya interactúa con esta dirección, que sería esta, ¿cierto? Uno ahí acepta manualmente, confirmar, y es como si uno está firmando digitalmente. Entonces si uno interactúa con este contrato, ya uno está de acuerdo con todo esto. Pero eso es cuando es, por ejemplo, para propiedades o transacciones así, se puede modificar para completarlo a la billetera apropiada, ¿no? Y aquí uno ver que realmente es la billetera de la otra persona.
O sea, pero los contratos se modifican según lo que se vaya a vender. Si es un vehículo, Pero cuando, si es una casa, si es, exacto, no sé, hablaba también de que de propiedades intelectuales. sí. Pero una vez, o sea, cuando se crean nuevos, sí. Ya después que se hacen, como que, sí. O sea, por ejemplo, si este ya está hecho, hay contratos que no se pueden modificar porque ya, ya están diseñados, ¿no? Ujú. Entonces, pero hay otros que cuando se hacen por primera vez para un propósito diferente, ahí sí se puede modificar, o sea, al hacerlos, ¿sí? Ah, eso es lo que yo voy. O sea, hablamos por ejemplo de contratos de notaría, a veces le pasan a usted un papel y el papel ya tiene todas las, o por ejemplo un traspaso de vehículo, usted ya tiene, le pasan el papel y ya tiene solamente usted que llenar los espacios, pero el contrato ya está hecho. A eso es lo que me refiero, que si esos contratos ya están prescritos y solamente es rellenar los datos de las personas que van a hacer la transacción. Sí, ahí sería como, o sea, si ya lo desarrolló, por ejemplo, un programador o algo así, ahí probablemente sería es cuestión de, exacto, de colocar dentro del contrato las dos billeteras y listo. Ujú. Y ahí sí ya que se ejecute el contrato. Ya, ya. Sí, o sea, solo rellenar datos personales, por decirlo así, que cada uno tenga su billetera y se hace la transacción. Tien- Sí, solo que ahí, en vez de datos personales sería la billetera. la Fíjate, por billetera. ejemplo, aquí dice contrato, ¿sí Ajá, viste? sí. Y aparece una billetera normal. Ujú. Lo que pasa es que esta billetera no es una persona, sino es un sistema automatizado. Pero en cambio esta, por ejemplo, le damos clic acá, por ejemplo esta dice address, dirección. Entonces Ujú. este sí es una persona. Entonces en lo que hay que hacer, por ejemplo, el contrato es como una billetera, por así llamarlo. Entonces, por ejemplo, como ahorita decía 0x54, entonces habría que poner la dirección, la wallet de la otra persona, de Ethereum. Por ejemplo, 0xF2. Entonces, ahí es que poner prácticamente una sola, ¿sí? Una sola que sería, en este caso, la persona que va a pagar, ¿sí? Ujú. Porque la otra es como si ya es una billetera para recibir. Entonces, ¿qué es la del contrato? Entonces, por ejemplo, si este es el de la casa, ¿cierto? Entonces aquí ya hay dos. Está la parte A y está la parte B. Entonces, si este es el contrato que tiene la casa, por ejemplo, llamarle, y el título de propiedad, ¿verdad? Ujú. Y este es el que va a comprar entonces este tiene los Ethereum. Vamos a hacer el ejemplo que sean, no sé si son $100.000 entre 2.600, 38 Ethereum, ¿no? Casi $100.000 hoy, 38,4615 ETH. Entonces, ¿qué hace esta persona? Lo que tiene que hacer es transferir como una transferencia, Ujú. ¿sí? Pero cuando la va a hacer a este contrato, que va a interactuar con esta, en la billetera le da confirmar, aceptar, y ya después que envía, ya le va a aparecer exactamente cuándo tiene que enviar y todo. Apenas hace esto, eh, digamos que ya, ya esta persona ya hizo una de las partes. Tocaría es si la persona tiene dentro del contrato inteligente el título de propiedad o tiene algo que le da automáticamente a cambio a la otra persona, ¿sí? Pero así, o sea, así se interactúa. Sí, es mejor por medio de contratos en ese caso, porque se corre riesgo, ¿verdad? Cuando uno le transfiere directamente a la dirección de la billetera de la persona.
moneda digital para que esté configurado realmente así, ¿no? Mm, Por ese lado. Pues también hay contratos maliciosos, ¿no? Por ejemplo, en internet, si alguien... Ah, bueno, y ahí hay un punto importante relacionado con eso. Por ejemplo, hay contratos maliciosos. Entonces, si alguien interactúa con un contrato malicioso y firma, igual estaría como cediendo los fondos. Por ejemplo, hace tiempo, como hubo una pirámide que se llamaba Forsage, ¿sí? Forsage se llama, mm. Forsage. Entonces le decían a la persona, pero ya cerró, ¿no? Ya, vamos a buscarla. Ok, fíjate, este es con Binance, ver, pero ¿cómo era? Prácticamente era una pirámide, ¿sí? Y le decía a la persona que metiera Ethereum y se iba a ganar Ethereum. ¿Cuál es el problema con eso? Que en realidad no invertían Ethereum, sino realmente pagaban con los nuevos Ethereum que colocaban nuevas personas, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, le decían a la persona, mira, que metiera un Ethereum y le iban a dar dos, pero si metían más personas, ¿sí? Si no metía a nadie, entonces quedaba ese Ethereum, por ejemplo, entraba un Ethereum y se repartía ese Ethereum entre varios, Ujú. automáticamente se repartía. Pero para generar esos dos tenía que la persona meter a más personas, si no, no generaba nada. Y tampoco podía recuperar el Ethereum a menos que fuera. Claro, obviamente todos los negocios es con personas, ¿no? No existe negocio que no sea con personas. Todos los negocios se hacen con personas. Pero el problema no es ese, sino el problema es cuando necesita obligatoriamente que sea nuevo dinero de personas para poder pagar el viejo. Ahí es donde está el problema, Sí. ¿verdad? Porque llega un momento que eso colapsa. Entonces era uno así, un sistema piramidal que se llamaba Forsage, pero ¿cuál era el tema? Que lo disfrazaban de contrato inteligente. Entonces, sí era un contrato inteligente porque estaba programado automáticamente. Entonces, ejemplo, la gente apenas transfería esa billetera, el sistema distribuía en el contrato, distribuía a otras billeteras de Ethereum, ¿sí? O sea, sí era un contrato inteligente, lo que pasa es que era malicioso, Ajá. ¿ok? Pero lo que hacían esas personas es que lo disfrazaban, era una pirámide realmente. Entonces decían, no, es que esto es un contrato inteligente. Entonces sí usaba un contrato inteligente para automatizar las transacciones, pero en realidad era una pirámide. Entonces eso también hay que tener cuidado cuando digan, no, es que un contrato inteligente que paga el 3% diario, el 4% diario, una cosa así. Entonces uno ver, ok, no es que sea un contrato inteligente, usa un contrato inteligente, Oh, pero para pagar esos porcentajes ya uno se da cuenta que no es algo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo aquí esta es DAppBay, que es de Binance, y aquí avisaron que era de alto riesgo, ¿sí? mm, Porque no tenía, e incluso no se sabía cuál era la dirección del contrato inteligente, imagínate. Entonces, si hubieran dado acceso al contrato, uno podía pegarlo aquí en la blockchain de Ethereum y leerlo. sí. Ok. Seguramente al leerlo dentro, de leerlo en el contrato, uno se hubiera dado cuenta, ¿sí? Eh, que ahí cómo se distribuía el dinero y todo. Entonces ahí uno podía incluso leerlo, ¿no? Pero entonces eso hay que diferenciarlo, ¿no? Un contrato inteligente es bien, pero hay que diferenciar cuando es malicioso o cuando es una pirámide que usa un contrato inteligente, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, diferenciarlas. O sea, son útiles los contratos inteligentes, el tema es cómo lo usan la gente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. De verdad. Y lo que se dice, cuando ofrecen porcentajes de ganancia estables diarios, eso es sí, verdad, como para pensarlo. Sí, De hecho, y lo digo por experiencia, porque yo más de una ocasión invertí en eso y a la larga nunca obtuve nada, solamente mandaba plata y no, tiene que eh, mandar $20 para reclamar 200, no, tiene que ahora mandar $20 para yo no sé qué, y nunca veía el dinero, y sí,
y sí prometían ganancias diarias fijas. Eso sí, ya uno aprende, o sea, arrastrándose y perdiendo es que uno aprende, hermano, porque ya no confía uno en prácticamente nada y pueda que hayan empresas serias y todo, pero con porcentajes raros y hablando así, y pueda que sea cierto, pero no, uno ya no, por ejemplo, ya no me arriesgaría, ya prácticamente lo que haga lo hago yo mismo y si gano uno, si gano dos, si gano cuatro, sé que los gané y si pierdo, sé que fui yo el que los perdí, no que me los hicieron perder o que se los regale a otra persona. Eso. Eso es así, sí. Listo, por ese lado. Tengo aquí, no sé, apunté algo que se llama farming, no sé si lo apunté como pregunta o qué. Lo tengo Ok. en lápiz rojo, pero entonces si es pregunta, ¿qué será el farming? Farming, ok. Farming es un conjunto de sistemas que están en la blockchain, ok. Y esos sistemas lo que permiten es, digamos que, ganar de forma pasiva, ¿sí? Mm, Entonces, por ejemplo, farming viene de inglés, farm, en inglés es granja, ¿sí? Pero cuando farming es digamos que es un término en blockchain para usar protocolos, sistemas DeFi, ¿sí? Sistemas DeFi descentralizados, ujú, donde uno puede farming, todo lo que tiene que ver de estrategias para el sistema descentralizado. ¿Cuál es el sistema descentralizado? Es donde prácticamente uno es su propio banco, en pocas palabras, ¿sí? ujú, Por ejemplo, los protocolos que hemos visto, donde uno puede hacer retiros sin necesidad de solicitar retiros como en un exchange, ¿no? Exchange, si uno saca dinero, uno tiene que solicitar que a uno le aprueben el retiro, ¿cierto? En cambio en DeFi no, o sea, uno usa la casa de cambio, envía, recibe, los protocolos, los sistemas, etcétera. Pero entonces ya farming es, haciendo ya referencia a eso, es ese conjunto de estrategias. Y también, por ejemplo, algo que se llama agregar liquidez concentrada. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un ejemplo con la moneda Binance, que era agregar dos monedas a una pool, ¿verdad? Y que ujú. por tener esas dos monedas en un rango de precio, a uno le daban otra moneda, ¿sí? ¿Sí recuerdas? No, no recuerdo bien, la verdad. Ok, bueno, por ejemplo, vamos a ver acá con el tema de, por ejemplo, aquí en PancakeSwap, por ejemplo, uno puede agregar liquidez o hacer farming. ¿Qué es? Bueno, acá, por ejemplo, hay dos monedas. Vamos a seleccionar opción 3. Ok, vamos a seleccionar esta, por ejemplo, esta, la de Binance. Entonces, esta es para hacer farming. Farming, como decíamos, que es como de granja, Ujú, porque es como que sembrar y a uno cosechar, ¿no? ujú, Simbólicamente. Entonces aquí uno que hace, uno pone dos monedas en la proporción que diga el protocolo, el sistema, la casa de cambio. Y en esa a uno le pueden dar unas comisiones en esas dos monedas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, si hacemos un ejemplo, vamos a sacar acá una cuenta. Aquí, por ejemplo, el precio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con $1000. Entonces aquí seleccionamos previamente, vemos el gráfico primero, qué rango lo vamos a colocar. ujú. Vamos a poner que
fuera de 600 a $700 el rango. Entonces ahí nos dice que al año cuánto se podría generar. En este caso, ¿sí? Dice que un 15%, poniéndolo en este precio, ¿no? Sí. Entre 600 abajo y 700 esta moneda de Binance. Entonces, si uno recorta el rango, por ejemplo, 620, entonces ya sería un 20% al año, ¿no? Que no, en promedio no los puede dar. ¿Ok? Esto es en Binance, pero la estrategia que estamos viendo es para hacerlo con otra que sería con Ethereum. ¿Ok? Entonces, a verlo acá. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la blockchain unas billeteras que ya, digamos que están creadas. Ok, por ejemplo, esta de acá vamos a poner. Ok, por ejemplo, esta billetera, vamos a poner un filtro aquí que sea aquí. Ok, aquí vamos a ver, por ejemplo, esta es de $1000, lleva 6 días creada, ¿no? Entonces en Farming vamos a revisar esta. Que esta ya está creada y todo. Acá, listo. Vamos a verlo en 60 días. Para verlo acá mejor. Ok, sino que esta persona tiene varios pools, ¿no? Entonces, como tiene varios pools, entonces se ven es selecciono este de acá. Ok, por ejemplo, esta persona tiene 1, 2, 3, 4 pools. En total $9400. Mira aquí arriba, ¿sí lo ves? Tiene uno creado con $650, otro casi $1000, 998, 1200 y otro con 6500. ¿Sí? Entonces, eso por ese lado. ¿Qué pasa? Si revisamos, por ejemplo, este de aquí, a ver uno que ya. Ok, vamos a revisar este de $2000. ¿Qué pasa? Si vemos el gráfico, ok, aquí es el precio, ok, fíjate, si ves estas dos líneas moradas, ¿cierto? Bueno, el lado mínimo está en 2480 y el máximo en 2810. Entonces, siempre que esté, o
sea, acá, estas dos líneas moradas. Siempre que esté, en el caso de esta persona que lo configuró acá, está haciendo farming, ¿ok? Entonces tiene dos monedas, Ethereum y USDC. Ok. Entonces las tiene dentro de esa casa de cambio y está farmeando. Entonces, cada vez que tenga eso y dentro de esa casa de cambio diario se estén haciendo transacciones, hay un contrato inteligente que de las comisiones que paguen las personas por cambiar ahí adentro de ese exchange, le va a dar automáticamente, ¿ok? En esas dos monedas. ¿Cuánto? Dependiendo de lo que se haga el día. Entonces, pero tiene que estar dentro del rango. Por ejemplo, ahorita está dentro del rango, ¿viste? Está dentro de las dos líneas. Sino que el rango es muy estrecho. Entonces aquí le dice, okay, que es la persona, en el caso de esta persona, fíjate, recibe un promedio diario con este rango de 6, casi $7. ¿Sí? Recibe esto en casi $3.77 en USDC y 0,0014 que son $3.79 en Ethereum. ¿Sí? Siempre que y cuando esté dentro de este rango, ¿no? Si no, la persona tiene que moverlo. Sí. Entonces, eso por ese lado. O sea, esta persona ya lleva, fíjate, esta persona lo creó hace 19 días y ya lleva aproximadamente tal vez $144. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque claro, puso primero un rango muy corto. ¿Sí? Entonces, claro, el APR, que es como lo que se podría generar de interés simple, es de 150%. Es bastante. Sí. ¿Pero por qué? Porque lleva 19 días, tiene un rango muy corto, es la persona que programó, y aparte de eso, Ethereum se movió estos 20 días bastante. Entonces, claro, eso hizo que en estos días se ganara el 6%. Ahí. Casi 20 días, 6%, ¿cierto? Pero eso puede variar. Ajá. Pero ¿qué pasa? Cuando es así muy corto, sale de rango muy rápido. O sea, así como se puede generar un poquito más, entonces se le desvaloriza la pool. Si la armó con $2.200 y Ethereum baja rápido, baja más, entonces podría generar menos, ¿no? Y toca moverla, etcétera. Pero así es que funciona. De hecho, si vemos el NFT, fíjate que aquí vemos, este es el NFT que representa esa posición. Entonces, uno que crea este NFT, ¿viste que dice dentro del rango? ¿Sí? Ajá. Entonces, dice dentro del rango. Entonces, aquí dice posición 2157, comisiones que se generaron. Entonces, esa persona ya reclamó como $90 y tiene $51 más, que la mitad está en USDC, que son $25, y el otro porcentaje está en Ethereum, que es esto. ¿Sí? Entonces, esto, si se sigue haciendo más transacciones, esto va subiendo al día, dependiendo, ¿sí? de las transacciones que se hagan en la casa de cambio. Y entonces la persona que hace después desarma este NFT y tiene otra vez este dinero. ¿Sí? Igual, vas a ver en uno de los módulos cómo armar esto, cómo hacer farming. Eso también se enseña en el curso. Y esto es una forma pasiva de generar ingresos, que es un dinero ahí que se tiene y está generando en automático. Ok, sí, chévere. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, imagínate, también aquí uno puede ver el potencial. Hay pools que hay, wow, uno dice, hay pool. Por ejemplo, vamos a poner acá un filtro y vamos a buscar una pool.
Ok, bueno, ahorita le digamos que la pool más así, de 56 mil dólares, ¿ves? Una pool de alguien que tiene armada. ¿Y qué pasa? Aquí, fíjate, uno también se puede inspirar viendo también el potencial. Y fíjate lo de la mentalidad que vemos en el curso. Esta persona, fíjate, el otro tenía 2.000 dólares y tenía una PR de 150%, ¿no? Al año. Ujú. Pero eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque el precio de Ethereum se va a mover mucho, entonces no va a durar todo el año en el mismo rango. O probablemente no pase eso. Pero en cambio esta persona que tiene más capital, 56 mil dólares, ¿en cuánto se está enfocando al año? El 2480. Muy bien, 24,80. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate esto. Esta persona puso, mira que está más estrecho o está más amplio. Más amplio, claro. Muy bien. ¿Cuál es el precio mínimo de esta persona? 1265. Muy bien. ¿Y arriba? ¿El máximo? No lo veo. Este numeradito de acá, No me alcanza la vista. ¿no? No. Este que dice, ya, ahí. Ah, eso sí. 4000. Muy bien. Entonces, fíjate, este tiene el rango más amplio, en porcentajes menos, pero esta persona va a estar dentro del rango más tiempo. Entonces puede que genere comisiones durante más tiempo. Y fíjate que esta persona, ¿cuánto tiempo lleva con este pool que armó? 514 días. Muy bien. O sea, llevaba como un año, casi año y medio. Sí. Y en ese año y medio, ¿cuánto genera en promedio diario? Mira, dice, $17. Casi $18 muy bien, diarios. 18 por 2, ¿sí? 17,95 en USS y 17,35 dólares diarios, Mm, ¿ok? En automático. Y dice total fees, o sea, todo lo que ha generado en año y medio. ¿Cuánto? Sumando estas dos. dice 9 y 9, 18. Muy bien, 18.000, como ¿verdad? 18.400, 18.000. Casi 18.400. Muy, muy bien. ¿Qué está acá? Sí, está acá. Lo que pasa es que hay que sumarle estos 2.000 de acá. Pero fíjate, 17.252 dólares en automático. Entonces fíjate lo que es la mentalidad. ¿Por qué? Porque esta persona se enfoca en estar más tiempo en rango. ¿Por qué? Porque puede generar más comisiones. En cambio, la otra persona se enfoca en porcentajes más altos, pero apenas lleva 19 días en rango. Probablemente lo ha sacado varias veces o hay días que no está generando comisiones. En cambio aquí este lleva año y medio generando comisiones, ¿sí? Y claro, cuando Ethereum se mueve mucho, gana más comisión, entonces esto puede variar, puede ser más. Entonces, imagínate, 17.000 dólares. O sea, en Ethereum esta persona ha ganado 3,47 Ethereum. ¿Ok? Ujú. En el caso de que de pronto se llegue a salir de los rangos, no genera comisiones, pero Exacto. entonces cuando él vuelve al rango, automáticamente él vuelve a generar las comisiones. Sí, Ok, cuando está adentro. Y se hagan transacciones en esa moneda, ¿no? Por sí. ejemplo, se hagan, por ejemplo, aquí, este es Uniswap, este es un... ¿Por qué? Porque es un exchange descentralizado. Entonces, como los que hemos visto. Entonces, acá, cuando las personas, en este caso, cambien Ethereum por USS o USS en Ethereum en la red de Polygon, los que tienen, están farmeando, que están ayudando al exchange, se ganan un porcentaje de las transacciones. Ujú. ¿Sí? Se hacen muchas transacciones. Por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, mira, aquí están como todas las, vamos a ver en la red, ¿ves? Ok, entonces vamos a buscar,
transacciones. Ok, entonces aquí vamos a poner por ejemplo acá, ¿no? Aquí nos dice en ese par que acabamos de ver, WTH, que luego vas a ver aquí es eso, USDC, son todas las transacciones en tiempo real. Comisiones de 24 horas, volumen de 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? En 24 horas, en esas dos monedas, ¿cuánto se ha movido? 1.48 billones. Muy bien, millones, ¿verdad? De dólares, muy bien. Compra y venta. De eso ha pagado en comisiones 732. ¿Sí? Entonces esos 700 se reparten entre todos los que están haciendo farming, que están dentro del rango. Por ejemplo, de esto, esta persona, de eso se gana 35 dólares. Ajá. En un día, ¿ok? Dependiendo del volumen, por el rango, el nivel del rango que está. Pero hay otras pools que uno puede abrir también. Por ejemplo, si se mueve una cantidad de dinero mayor, entonces se reparte igual, ¿no? Por ejemplo, mira aquí hay otro, ¿verdad? Entonces allí uno puede crear varias pools en varias redes. Por ejemplo, esta es otra nueva, se llama Unichain. Por ejemplo, en esta, fíjate que esta tiene un volumen diferente, ¿no? Mira, tiene 100 millones de dólares en volumen ayer y en comisiones 52.000 dólares que ha generado en comisiones. Quizás esta se está usando más. Pero entonces, no necesariamente que por esta más uno va a pasarla toda, sino uno puede tener una en esta y una en la otra. ¿Por qué? Porque quizás la otra se use más continuamente. Entonces, quizás movió este volumen ayer, pero de pronto mañana mueva menos. Entonces, pero quizás la otra mueve un volumen menor, pero más constante. Constante, entonces, sí. hay una. Entonces, bueno, pero esto igual lo vas a aprender ahí cómo hacerlo, hermanas. Si tienes otra pregunta, claro. No, con respecto a eso, esas eran como las dos dudas. Eso. No, cuando se habla de tokens no fungibles, ¿qué significa eso? No fungibles. ¿O fungibles Eso. o no fungibles? Ok, ahí está lo que se llama, ahí viene el tema de los NFTs, ¿sí? Que se llama non-token o token no fungible. Entonces, por ejemplo, en Ethereum hay algo que se llama NFT, que son tokens no fungibles. Es NFT porque en inglés es non-fungible token, pero en español es token no fungible. Fungible, por ejemplo, el café es fungible, ¿sí? Porque se puede gastar, ¿sí? El arroz es fungible, pero una obra de arte, un cuadro, no es fungible, ¿sí? No se puede gastar, ¿cierto? O sea, va a mantener va a ser un cuadro, ¿cierto? No se puede absorber, ¿no? Por así llamarlo. En cambio, el café sí. Entonces, en el tema de criptos, las criptomonedas sí son fungibles. ¿Ok? Sí. Porque uno las puede gastar o cambiar en cualquier momento por dinero. ¿Sí? En cualquier momento. En cambio, ¿qué pasa? Los NFTs en cripto son no fungibles. Es como una obra de arte. Porque sigue siendo una unidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno tiene $1,000 o $100 en cripto, uno de una vez los puede cambiar por dinero, de una vez.
¿sí? En cambio, un NFT se puede cambiar por dinero es cuando se venda el NFT, ¿sí? Entonces, es como, hagámoslo de cuenta de esta forma. Ok, imagínate que las criptos es como tener dólares en físico. Ajá. Ok, Ujú. esa es la mejor forma. Ok, dólares en físico. Ok, ¿qué pasa? Con esos dólares uno cualquier día los puede cambiar en una casa de cambio, ¿no? Obviamente si trabajas sábado y domingo, si no, pero si son físicos. En digital se pueden vender cualquier día, pero Ujú. uno los puede cambiar por dinero en cualquier momento. Son fungibles, ¿cierto? Se pueden gastar. Ujú. Pero un carro no es fungible, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces sigue, o sea, gastar el carro es diferente, ¿no? Sí. Sigue siendo un carro. Entonces, ¿qué pasa? Si uno quiere vender el carro, se puede cambiar por dinero, Sí. pero ¿cuándo? ¿Cuándo? En cualquier momento. Cuando lo Por venda. ejemplo, cuando lo venda. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay que esperar un comprador para poder venderlo, poder convertir el carro en dinero, ¿cierto? Bueno, en Ujú. NFT es exactamente igual. Entonces uno puede tener un NFT que valga, no sé, $1000. Listo. ¿Qué pasa? Ese NFT vale $1000, pero se puede fungir, se puede cambiar por dinero, es cuando se vende el NFT, ¿ok? Entonces como un carro, o sea, un Ujú. carro, ejemplo, si uno tiene un carro y el carro vale 40 millones de pesos, o una casa, literal, una casa igual es no fungible Ujú. porque a uno la puede poner en 300 millones de pesos, pero cuando se vende es que se convierte en dinero, ¿sí? Sí. Entonces, eso por ese lado. Entonces, claro, tiene sus ventajas y sus desventajas las dos, porque los dólares físicos están variando todos los días. Pueden ser más, pueden ser menos. Las criptos también, pero uno tiene el dinero ya. En cambio, a la derecha, quizás uno puede vender un carro a un precio bueno o una casa, pero tiene cuando ya esté el comprador, ¿sí? Entonces no es que esté mal, simplemente es diferente. Entonces ahí es donde uno combina estrategias, ¿sí? Por ejemplo, hay NFTs que uno los compra y no genera nada, ¿sí? Simplemente uno los tiene ahí y ya, Ujú. como coleccionar. Sí. Hay NFT que uno los puede comprar y vender y pueden generar ganancias en X cantidad de tiempo. Y hay otros NFT como los de la colección, eh, que es que generan del 1.7 al 3% mensual, ¿sí? Ujú. Entonces esos NFT sí son más rentables. ¿Por qué? Porque uno los compra, pero uno los tiene. Nada más por tenerlos, uno durante un año va generando dinero, Ujú. ¿sí? Entonces, que ese es del 20.4 al 36% anual, aprox, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que uno le va generando, si uno tiene 1000, uno tiene el NFT que vale 1000, pero por tenerlo uno puede generar de 17 a $3 al mes, perdón, $30 al mes, ¿sí? Al año serían de 200 a $360 por cada 1000, ¿sí? Que lo fue generando 17 en 30. Entonces ahí ese NFT sí es más rentable. ¿Por qué? Porque uno tiene el NFT que vale 1000, pero aparte uno por tenerlo está generando. Es como si uno tiene un carro, es diferente tener un carro ahí que no le genera a uno nada, ¿cierto? Sí. A de pronto tener un carro alquilado, entonces, o rentado, ¿no? Entonces uno tiene el carro y a uno estén usando el carro y a uno le paguen todos los meses por el carro. Entonces ahí el carro ahí no se está vendiendo, ¿verdad? No se puso a la venta, Ujú. pero a uno le está generando ingresos por tener el carro. Aquí es algo igual, uno tiene el NFT, pero uno por rentarlo, por así llamarlo, no está generando todos los meses.
Si ya después pasa ese año y uno lo quiere vender, uno lo que hace es ponerlo a la venta, y cuando uno lo ponga a la venta, entonces ya se vende el NFT y uno tiene el dinero. No, sí, bien. Eso por ello. Y con farming pasa algo que es que uno tiene otro NFT diferente, pero este sí se puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, este es un NFT, ¿sí? Ujú. Pero este NFT tiene un identificador limitado, es único. Este otro NFT, hay varios tipos de NFT, ¿no? En el curso de NFT se especifica cómo ganar con cada uno. Por ejemplo, el que vimos ahorita, NFT se compre ya. Vimos que el que está en la colección, dentro del curso, por uno tenerlo, genera, Ujú, ¿cierto? ujú. A todos los meses en automático, durante un año. Este es otro tipo de NFT también. Entonces, este NFT representa que uno tiene una posición en este exchange. O sea, este NFT, por uno tenerlo, significa que uno tiene una posición en la casa de cambio Ok, que sí. equivale a $56,000. ¿Sí? Entonces, si uno quiere, uno puede desarmarlo. Entonces, para desarmarlo, aquí hay unas opciones. Entonces, uno lo desarma y ya la persona ya no tendría este NFT, sino que tendría este dinero, pero ya no le generarían. Ya. Pero esos son como varios. Ese es como el tema fungible, ¿no? Que se puede gastar, ¿cierto? El tema, Ah, básicamente. ok. Otra pregunta, hermanas. Ok, ok. U otro punto que te haya llamado la atención. Listo. Ya apunté por aquí varios. Eh, no. LT. La cuestión de crear y de quemar los Ethereum. ¿Ok? Eso es para, ¿cómo se dice eso? Como para tener un control de los que hay en el mercado, supongo yo, ¿no? O eso fue lo que entendí. Que no vayan a haber muchos pues en el mercado, entonces algunos se queman, se van a una billetera neutral, ¿no? Que decía. Pero es por el caso de que así como se crean, se queman, porque Bitcoin ya creó sus 21 millones y ya, lo que pasa es que, y por ejemplo hablando de Ethereum decía que tiene más de como de 120 millones de Ethereum en el mercado. ¿No? Vale 100.000 más ¿qué? 100 millones más que Bitcoin. Sí. A mí se me hace raro, pues, por ejemplo, aunque son tecnologías diferentes, se hace raro que, por ejemplo, Ethereum teniendo tanta usabilidad, no sea más costoso que un Bitcoin. Hablando de todo lo que se puede hacer con un Ethereum, prácticamente, y que ahí se puede utilizar la red y que se pueden hacer dApps y hacer transacciones dentro de la misma red de Ethereum, bueno, cantidad de cosas y uno dice, es raro que no sea más caro, pero independiente de las tecnologías. Y decía ahí que Bitcoin está como trabajando en algo así parecido para llegar a ser una red con más usabilidad como Ethereum, ¿no? Que se puede demorar, pero que están trabajando en el asunto. Buena pregunta, hermano. Y eso que te diste cuenta es muy importante, ¿verdad? Casi que porque si Ethereum tiene todo eso. Eso es un punto excelente. Bueno, ahí lo que pasa, y excelente esa pregunta de Félix, sabes que prestas atención y te das cuenta de eso. Mira,
¿Qué es lo que pasa? Que hay que ver a Ethereum y a Bitcoin de la siguiente forma, ¿sí? A Bitcoin hay que verlo como oro digital, ¿sí? Y a Ethereum como el petróleo digital, ¿ok? Mm, Entonces, por ejemplo, el oro físico, ¿sí? En un gramo, ¿cierto? Vale casi $3.000, ¿cierto? O sea, sí. bueno, una onza completa. Pero completo, como el kilo, sale como en $100.000, ¿sí? Pero entonces, ¿la gente para qué compra el oro? Para hacer cosas, supongo. Para... Muy bien, muy bien. Y para guardar valor, ¿no? mm, Entonces, si alguien compra oro, quizás no suba mucho, ¿verdad? En un año, 3, 4%, una cosa así. Pero le ayuda, es el activo con menos riesgo del mundo. Lleva milenios, ¿no? De 5.000 años. Pero le ayuda a mantener. Entonces, si uno tiene $10.000 en oro, probablemente en 3 años siga siendo $10.000. No subió mucho, pero no se devaluó si no uno sé, lo tuviera tenido en dólares, ¿sí? Entonces ayuda a preservar valor, ¿sí? ok. Ok, pero uno puede vender ese dinero de una vez. Pero ¿qué pasa? Un kilo prácticamente vale $100.000, poco más. En cambio, el petróleo se usa muchísimo, ahora todos los días, ¿cierto? Uno va a la Sí, estación de gasolina y carga la moto con gasolina, ¿verdad? sí, Usando derivados del petróleo. El carro, todos los días hay muchas gasolinerías petroleras. Pero el petróleo se usa muchísimo, pero ¿cuánto vale? ¿Sí? Vale por ahí que como 20, casi 20, $30 el barril de petróleo, ¿sí? sí, No vale tanto y se usa más, sí, ¿cierto? sí, sí. Bueno, digamos que en cripto es algo similar. Bitcoin, ¿qué pasa? Se usa más para preservar valor, ¿sí? Para preservar el valor del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y ahorita fondos que están haciendo $100 millones, entonces compran Bitcoin y es limitado. Entonces, ¿qué pasa? Menos unidades, entonces el precio tiende a ir al alza. ¿Ok? Por eso una sola moneda vale eso. En cambio, Ethereum es como el petróleo, o sea, uno la usa para hacer farming, como viste ahorita, Ujú, uno usa Ethereum para muchas cosas, pero es como el petróleo, ¿me explico? O sea, las personas, digamos que no guardan petróleo, ¿sí? Como tal, sino que lo usan, ¿sí? sí, sí, Algo similar. Pero ¿qué pasa? Aquí hay alguna diferencia que aquí uno puede guardarlo, uno puede guardar Ethereum y uno puede usarlo, ¿sí? Entonces, por eso es bueno tener los dos. Pero por eso es que es diferente, no es que uno sea mejor que el otro. Y así Bitcoin no llegue a hacer lo mismo que es Ethereum, la idea es que no sea lo mismo. Igual Bitcoin puede valer más que Ethereum, ¿sí? sí. Entonces, así hay que verlo. Entonces uno puede guardar una parte en Ethereum, pero teniendo en cuenta eso. Por ejemplo, ahorita hay algo que quieren sacar. Si viste que en el curso, en el módulo hay algo que habla del staking, ¿sí? Staking. Sí, creo que sí, pero no la apunté. Bueno, staking es Staking. que uno tiene, por ejemplo, Ethereum y por uno bloquearlo, uno Ah, recibe más ok. Ethereum, ¿sí? De hecho, basándome en eso, esa moneda pique que vimos qué día, hablaba sí de eso. De hecho, yo al principio decían que bloquear unas monedas. Yo no entendí por qué, sin embargo, yo las bloqueé por un año. Y hace poco las volví a desbloquear y digamos, como que ya dije, las dejé así como estaban. Pero ahora entendiendo este staking y viendo la cantidad de monedas que tenía, volví a bloquearlas. Porque es que
me di cuenta que bloqueadas, primero que todo, al momento de seguir minando le daban a uno más porcentaje por el minado y teniéndolas ahí bloqueadas ganaba aparte un porcentaje por ese bloqueo que tenía. Y entonces bloqueé más y creo que la bloqueé también otro por otro año, si no estoy mal, pero bloqueé más monedas de las que tenía. De hecho me mandaron una notificación para que fuera validador. Y me metí de validador. Ah, bueno. Entonces, digamos que ahí por esas dos se está ganando algo de monedas o bueno, no sé, algo adicional a lo que se está haciendo aparte de la minería. Por eso ya lo entendí, el staking, sí. Por eso lo volví a hacer, porque ya entendí cómo era el asunto. Las bloqueé hace un año, más de un añito, y las volví a desbloquear de porque sí. Pero ahora ya entendí que no debería las desbloqueado. Debería haberlas dejado seguir ahí y pues volví y las bloqueé. Ah, ok, hermanas. Chévere. Eso. Entonces, por ejemplo, el Ethereum tiene un promedio del 3% anual, aprox, por hacer staking. Mm, O sea, crea casi un 3% nuevo. El dólar es igual, ¿no? El dólar americano. Cada año hay 3% de dólares más. mm, Solamente que a veces pueden imprimir mucho más que eso. Por eso se evalúa, ¿no? Pero mm, en Ethereum, cada año en promedio crean el 3% nuevo de Ethereum. ¿Qué es mm, lo que pasa? Que si se usa más el Ethereum, ¿ok? Estos 3% está nuevo en circulación. Pero de las transacciones, de los fees, queman la mitad, sí. ¿ok? Automáticamente. Entonces, ejemplo, si uno pagó un fee de $2 en Ethereum, de esos dos, $1 se va a una billetera nula, que es Ujú, como si se quemara, y el otro dólar se usa para pagarle a los validadores, ¿sí? ujú, Entonces, si llega un momento que se están quemando, o sea, se están haciendo muchos fees, y se queman más, ahí puede haber menos Ethereum, ¿sí? claro. Por ejemplo, antes había como 122 millones de Ethereum, entonces llegó ahorita como a 120. Pero, o sea, si hay mucha demanda de Ethereum, y se usa mucho la red, puede que haya veces que se quemen más de los que ya están. Si no, puede que haya más y haya inflación. Entonces ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita están sacando algo que se llama ETFs, como el de Bitcoin, ¿te acuerdas? Ujú. Pero quieren sacar un ETF, ya hay de Ethereum, pero un ETF con staking, ¿sí? Ah, ¿Cómo así? Bueno, ¿qué pasa? Hay dos formas de generar ingresos tanto con acciones como con criptos. La primera son ganancias de capital y la segunda forma es por dividendos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es ganancia de capital? Por ejemplo, una acción que valga, por ejemplo, Bitcoin. Ganancia de capital Bitcoin no paga dividendos, ¿cierto? Por no tener Bitcoin. Pero uno puede ganar por la valorización. Entonces, si ujú, uno compró, un ejemplo, Bitcoin ahorita a 100.000 y uno compró $1.000, ok, en Bitcoin, y Bitcoin llegara a 150.000, un 50%. Entonces, si uno compró 1.000, serían $1.500. Uno se ganó ¿cuánto? 500, ¿cierto? 500, sí. Por la valorización. Pero esta otra que es ganar por dividendos, que es como tener una acción, hay acciones que no suben mucho, pero por una tenerlas uno genera todos los meses, ¿sí? Entonces, en cripto los dividendos sería como el staking, ¿sí? El staking, tener una moneda, que en este caso sería Ethereum, y por tener Ethereum, ganar dividendos. Ujú, Bueno, para los inversionistas de grandes capitales esto es muy atractivo, los dividendos. ¿Por qué? Bueno, y capital también. Porque ponte tú, alguien que tenga 100 millones de dólares, una cosa así o más, quiere algo que le esté generando dividendos, ¿no? Entonces, hay fondos que ahorita están
digamos que a una entidad en Estados Unidos solicitándole que pueda haber un ETF de staking de Ethereum. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Imagínate que el fondo tenga 100 millones de dólares y con esos 100 millones compre Ethereum, ¿sí? Compre Ethereum y le ofrezca a los clientes tener Ethereum, pero aparte de tener Ethereum, les ofrezca que pongan esos Ethereum en staking. Entonces, que ellos ganen por tener Ethereum y por hacer staking. Solamente que lo puedan hacer desde un broker, ¿sí? Ellos ellos no saben cómo usar exchange, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Hagan un clic y ya tengan el ETF de Ethereum con staking, ¿sí? Si aprueban eso, que es probable que sea cuestión de tiempo, ahí Ethereum podría ir también a nuevos precios, ¿sí? Sí, claro. Porque eso es muy, muy atractivo. Entonces, por ejemplo, ahorita Ethereum, si uno ve, Ethereum está, fíjate, en esta zona de $2.600. Inclusive trató 2 veces de llegar a los 4.000 otra vez y no pudo. Pero si aprueban ese ETF, ahí sí podría llegar a, o sea, a corto plazo, mínimo $5.000, ¿sí? O sea, ese puede ser un catalizador de que eso pase, que aprueben ese ETF. Y ya después puede llegar a otros precios, ¿no? Entonces, ahorita la gente no está prestando atención a Ethereum porque cuando estaban esperando que subiera, no subió, ¿sí? No subió mucho. En cambio, Bitcoin sí. Pero cuando Ethereum despierte, sea en el momento que sea, ahí sí la gente como loca va a empezar a comprar Ethereum, ¿no? Entonces, eso. Entonces, eso es lo que pasa con... y también hay algo que se llama el market cap, que es lo de tu pregunta de por qué Ethereum no vale lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Por el dinero que tiene, ¿cierto? ¿Qué pasa? Fíjate que Bitcoin tiene 2 trillones de dólares y Ethereum 300 billones. Entonces, la cantidad de monedas que hay ahorita en circulación por esta cantidad de dinero da este precio. Sí. ¿Sí? Y en Bitcoin igual, 2 trillones a casi 18, 19 millones de monedas da $100.000. Entonces hay una herramienta que igual ahí vas a aprender a usar, que es como visualizar si tal moneda tiene tal precio, a cuánto puede llegar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, Bitcoin, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos comparar, vamos a ver, mira, eh, fíjate, aquí vemos que Bitcoin tiene 2 trillones, ¿cierto? De dólares. En las compañías más grandes, Bitcoin estaría aquí en el puesto 6, por encima de Meta, ¿sí? Y abajo de Google, estaría en el puesto 6 con lo que vale ahorita. Vamos a suponer, si Bitcoin tuviera el volumen que tiene Microsoft, ¿cuánto valdría? Entonces vamos a poner acá. Mira, aquí nos dice, si Bitcoin tuviera 3 trillones 400 de dólares, ¿valdría cuánto cada Bitcoin? 174.000. Muy bien. Entonces aquí dice que está como un 60% por debajo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, permite. Bueno, tengo que poner una conexión. No nos aparece el oro. oro, pero vamos a poner. No, no aparece el.
Pero bueno, ya sabemos, ponte tú, como la empresa, como Microsoft, 170.000. Pero ya como el oro, que es la que está en primer lugar, ¿sí? Como el oro, entonces si esta vale, podría llegar a 250 mil dólares cada Bitcoin. En Ethereum, algo igual, por ejemplo, pero Ethereum es complicado que llegue a tener, o sea, es más probable que a corto, mediano plazo, Bitcoin valga lo que vale Microsoft, que, que Ethereum llegue a valer esto, Ujú. ¿sí? Entonces, en cambio, Ethereum estaría ahorita como en el puesto 30, aquí, donde está Coca-Cola, ¿ok? Entonces es más probable por allí que Ethereum llegara a valer lo que vale Mastercard o lo que vale Visa. Entonces aquí, por ejemplo, Visa, ok, que son como 700 billones. Entonces, si Ethereum llegara a tener lo que vale Visa de volumen, 700 billones, está ahorita en 300 billones de dólares, ¿valdría cuánto? 5.900. Muy bien, ¿Y estás en qué? ¿En 2.300? sí, exactamente. Ujú. Entonces, bueno, ahí uno puede sacar Netflix, por ejemplo, Netflix vale 500 billones, entonces si Ethereum llegara a mover en volumen lo que vale Netflix, fíjate, está en 315 billones. Si llegara a 524 billones de dólares invertidos en Ethereum, ¿cuánto llegaría el Ethereum? 4.000. Ese sí está más cerquita. ¿Verdad? Entonces, eso también ayuda a uno entender las proporciones, pero es por la cantidad de monedas y por la cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Entonces, por eso, Ethereum, como tiene menos monedas y más dinero, vale más. Y puede llegar a porcentajes más altos, ¿sí? Ujú. Más que todo, es por eso. Claro, ¿Tienes otra pregunta, bien hermanazo? chévere. Dale. Eh, mm, no, ya con respecto al tema de Ethereum, no. Eso era pues como lo más relevante y las preguntas que tenía con respecto a Ok, eso. ok. ¿Y ahorita cuál módulo sigue? Eso. Ahora sigue el 6. Ya también allí se te va a pasar. Pero fíjate que aquí interesante porque con ese tema que estamos viendo, ya las cripto, fíjate, son dinero inteligente y son dinero programable, Programable. ¿sí? Entonces no solamente uno puede comprarlo, sino uno puede ganar dinero con el mismo dinero, ¿sí? Entonces ahí es donde viene que por eso uno tiene que desde ahorita ir alistándose a esa ola que está llegando del cripto. ¿Por qué? Porque fíjate, un ejemplo, uno tiene Ethereum, Bitcoin y uno puede prestar ese dinero, uno puede hacer farming con ese dinero y que le genere más moneda, más dinero, ¿cierto? Y uno puede mover ese dinero. Entonces con el dinero tradicional es diferente. Mm. Entonces ya es dinero programable. O sea, ya estamos en esa era pues, de dinero programable y de hacer muchas cosas. Entonces, súper hermanazo. Excelente. Entonces, y fíjate ahí lo importante de las dos, ¿no? Bitcoin y Ethereum. No comparar que una es mejor que la otra. Sí, eso. Simplemente son diferentes y con las dos se puede ganar. Sí, son diferentes tecnologías, sí. Exacto. Es igual hay que tener Bitcoin y también Ethereum. No, no todo en Ethereum, pero sí tener Bitcoin. Si sea de fracciones, uno ir guardando. Listo, hermanazo. Entonces ya completamos la mentoría de hoy. Te felicito ahí porque hiciste ahí la tarea y investigaste. Entonces le voy a decir a Jenny ahorita al salir para que te envíe el módulo, te lo puedas revisar y agendamos otra mentoría, ¿te parece? Perfecto. Listo, hermano. Listo, hermanazo. Un gusto verte
Y bueno, feliz semana. Igual, mi hermano. Entonces estamos hablando. Muchas gracias por el tiempo. Con gusto, hermanazo. Un abrazo y también saludos por allá. Claro que sí. Chao, pues. Estamos bien. Un abrazo. Vale, chao.